Y acá es lo mismo, es todas las causas posibles que nosotros deberíamos descartar como causa de esta agitación psicomotriz. Se menciona que en los pacientes psiquiátricos también puede ser esta alteración conductual secundario a que los pacientes estén pasando por un estresor agudo, un duelo, una catástrofe, una violación, o pacientes que estén en terapia intensiva por el entorno, pueden presentar estas alteraciones conductuales y se debería evaluar para tratar la causa. Acá también esa es una lámina más para médicos para ver la diferencia de la agitación en pacientes psiquiátricos, en pacientes con patologías orgánicas o signos y síntomas que son similares y que hay que hacer un estudio adecuado para determinar el origen. Ahora sí, entrando más en el tema, vamos a ver los signos y los síntomas de cómo identificar a un paciente agitado. En los siguientes días ustedes van a hacer talleres donde también tienen que acordarse de estas características o día a día en el trabajo que realizan. Entonces, un paciente agitado, como había mencionado al inicio, debemos ver sus facies, ¿no? Como tenemos aquí en la foto, una expresión facial tensa, enfadada, con ira, con un contacto visual prolongado. Sin embargo, no todos los pacientes se presentan así. Otros, en cambio, se retraen, no logran mantener el contacto. Entonces hay que identificar paciente por paciente y ver las características de cada uno. En la mayoría hay hiperactividad. De músculos se mueven tanto sus brazos, sus piernas, están inquietos, se mueven de un lado a otro. No son los mismos pacientes que los hemos visto o los conocemos cotidianamente. Tienen signos de ansiedad, respiración jadeante, sus pupilas son dilatadas, son taquicárdicos. Otros pacientes, en cambio, generalmente los pacientes psicóticos, los pacientes que tienen una esquizofrenia, no hablan, no quieren comunicarse, o al contrario, insultan, alzan la voz, que eso es más evidente y más frecuente, amenazan. También tienen una postura tensa y esto hay que tomar en cuenta, valorar cómo está el paciente. Algunos apretan los puños, intentan agarrar a las personas de los brazos con bastante fuerza, golpean paredes, arrojan objetos. Esas cosas ya son bastante evidentes que un paciente necesita una contención. Estos episodios se asocian con pacientes que tienen alucinaciones de contenido violento, de dañar a alguien, o que alguien les va a dañar, les va a hacer algún daño. Pensamientos también extraños. Teníamos una paciente que, por ejemplo, veía al demonio, entonces ella se ponía bastante agitada, bastante irritable. Confundía a las personas también, personas que le iban a hacer daño, y ella asociaba con el personal, entonces ahí los pacientes se ponen más irritables. No se logran concentrar y tienen discusiones con otros compañeros. Bien, de la agitación psicomotriz con estas características que hemos conversado, podemos dividir en tres: la agitación leve, la agitación moderada y la agitación severa. En la agitación leve podemos ver un paciente intranquilo, excitado, tenso, con inquietud motora, con conductas obstinadas, pero todo esto es leve, ¿no? Todavía el paciente puede ser manejable. Repite una cosa, solicita una cosa varias veces y a veces hace respuestas rápidas. Sí, no, ¿cómo te sientes? Bien. Y sería una agitación leve, que se puede todavía hacer una intervención con el paciente verbal. En la agitación moderada ya empieza el paciente a tener gritos, insulta, está irritable, o en su cara se ve expresiones de miedo. Y aquí verbalmente es agresivo. La deambulación se hace más constante y no colabora.
a las órdenes que le estamos dando. La agitación severa es totalmente el paciente agresivo. Ya comienza a romper cosas, ya es violento conductualmente, tiene episodios de lucha, de huida, y no se puede trabajar con el paciente verbalmente. Iría este paciente a contención mecánica y o química, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando encontramos un paciente en este estado? Debemos asegurar la seguridad tanto del paciente y del entorno. Niña Cata y Fernando Ramos, por favor. Que no, pues no sé cómo. A ver, déjeme ver. Ya les deshabilité los micrófonos. Gracias. Gracias. A ver, ya. Ahí. Entonces, por ejemplo, para el personal de seguridad, el personal de limpieza y nosotros mismos debemos pedir ayuda, solicitar que venga el equipo o las personas que nos pueden brindar el soporte para manejar el paciente, porque nosotros solos no podemos estar solo con un paciente, intentar calmarle, tratarle de llevar a una sala donde haya el equipo. También se ha pedido a seguridad que nos ayuden con los botones de pánico, que también deberían estar habilitados como una forma de alertar tanto a los guardias, al resto de enfermería, porque ellos son los que tienen que hacer la contención mecánica. El médico no lo hace porque daña la relación de médico-paciente. Entonces nosotros alertamos para que venga el equipo. El equipo debe estar conformado con 5 personas, como más adelante les voy a indicar. Entonces, pero debemos también tener una postura tranquilizadora hasta que la contención se pueda llevar a cabo. En todos los pacientes, como habíamos hablado al inicio, se debe hacer una medición de glucosa, oximetría de pulso, toma de signos vitales para descartar alguna otra alteración a este nivel. Si el paciente tiene armas, objetos que puedan utilizarse como para hacer daño, el personal de seguridad debe estar entrenado para desarmar, para retirar este tipo de objetos. Por eso es importante también que el personal de seguridad se capacite en el manejo de cómo desarmar a un paciente cuando está agitado. En teoría, lo que las guías recomiendan es que desde el ingreso ningún paciente puede entrar con armas. También se debe mantener una distancia de seguridad prudencial, más o menos de 2 metros de distancia. En las evaluaciones, lo ideal es que los consultorios tengan como 2 salidas, para que el paciente también, si se siente amenazado, salga, y si el médico tiene que también salir mientras hace la evaluación, también tenga otra vía de salida. La entrevista generalmente se debe hacer en un lugar tranquilo, sin sobreestimulación externa. Si es un paciente internado, se le debe llevar a la sala de observación para que no haya los estímulos del resto de pacientes que también pueden incrementar la agitación. Cuando se activan las alarmas de tener paciente agitado, ya la sola presencia de los miembros de seguridad o de más personas que van a hacer la contención logran calmar también al paciente. Y muchas veces colabora. Aquí les muestro cuáles son las 4 medidas de contención que se utilizan. La primera y la que se debe utilizar más frecuentemente es la contención verbal. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra que alrededor del 50% se utiliza en los pacientes. Otra de las medidas de contención es la química o farmacológica, la que nosotros los médicos tenemos que indicar. La tercera es la ambiental, que es llevar al paciente a un lugar más tranquilo, sin tantos estímulos. Y la cuarta es la contención mecánica. Esa está en un 23% utilizado para el manejo de la agitación psicomotriz.
está casi a la par de la contención farmacológica. Generalmente, todos estos tipos de contenciones se hacen a la par. El equipo que hace la contención también administra la medicación que el médico autoriza. ¿Cuáles son las medidas de contención verbal? Yo les voy a detallar y más adelante vamos a ver un video para que refuercen estos conocimientos. Nosotros, ante este ambiente hostil, de peligro, debemos tener una actitud tranquilizadora, porque como les dije, el paciente está en un mundo de peligro, de que le van a hacer daño. Entonces nosotros con esta conducta vamos a intentar absorber el temor, la ansiedad del paciente. Tenemos que tener una actitud firme, segura, serena y honesta. Explicarle al paciente de que le vamos a ayudar, escuchar al paciente, eso es importante en los primeros contactos con este tipo de patologías, de pacientes que están pasando por este tipo de procesos. Es importante mostrar interés por el problema, preguntarle si necesita una silla, tomar algo para que esté mejor. Empatizar, tratar de entender que el paciente está pasando un momento crítico, grave, y necesita nuestra ayuda. Generalmente se pregunta cuestiones no relacionadas con el motivo de la presencia en el hospital, para que de esta manera el paciente logre estar más tranquilo, más distendido. Es necesario evitar conductas hostiles, desafiantes o irrespetuosas, porque el paciente generalmente no lo hace en contra nuestra, sino que él mismo está viviendo un mundo caótico. El objetivo de la contención verbal es tranquilizar. Debemos aceptar el derecho del paciente a mostrarse airado y refugiarnos en una escucha relajada, explicando que necesita y que nosotros podemos brindarle la ayuda que está necesitando. Debemos transmitir interés, aceptación por lo que nos dice, y en algún momento si el paciente está molesto porque ha tenido que esperar mucho, entonces también reconocer como este error que tal vez es nuestra culpa. Entonces el paciente enseguida de lo que estaba tan molesto viene a tranquilizarse más.